Bendito sea el Señor, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a hablar un poco de la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 27. Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ni deis lugar al diablo. Eso es lo que ahorita se está viendo en el pueblo de Dios. Su palabra dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y vemos que sí, porque está escrito en la palabra que el pueblo de Dios se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no buscan al Señor, no leen, no oran. Por eso este versículo, ¿verdad? Dice: ni deis lugar al diablo. Si tal vez le preguntamos a un cristiano: ¿tú le das lugar al diablo? Él va a decir que no. Va a decir que no, eso jamás le daría lugar al diablo. Pero más sin embargo vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice que la serpiente es astuta, ¿verdad? Y usa su astucia para cómo poder entrar a los hogares cristianos, a las familias, a esas vidas donde se están perdiendo. Se está perdiendo el pueblo de Dios, y ahí es donde el Señor nos quiere hablar en este día de ni deis lugar al diablo. Mucho pueblo de Dios le está dando lugar, le está dando entrada al diablo. Que el Señor lo reprenda. Entrar a sus hogares, entrar a sus hijos, a su familia, a sus vidas. Y no se están dando cuenta porque el diablo, el Señor lo reprenda, usa su astucia. Él va a usar algo que no parezca malo, que no parezca ofensivo, y el pueblo de Dios lo está aceptando y está dejando entrar en su hogar al diablo sin que se dé cuenta. Por eso muchas de las veces te sientes desanimado, no quieres orar, no te dan ganas de orar. Tal vez dices: al rato voy a orar, mañana voy a orar. Pero ese rato o ese mañana nunca llega y el tiempo está pasando. Tal vez tú digas: al rato voy a leer, mañana, y nunca llega ese día. ¿Por qué? Porque le estamos dando lugar al diablo de que entre en nuestra vida, y él está usando su astucia para desanimarnos, para quitarnos el tiempo, para no tener esa comunión con Dios como el Señor quiere. Ahorita está sacando la televisión, y ahorita vemos que el pueblo de Dios está más entretenido en la televisión que en la palabra de Dios. Vemos que cada día el pueblo se pierde, como dice su palabra. Muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Está yendo aún hasta las iglesias. El diablo está predicando, está evangelizando, y el pueblo de Dios lo está creyendo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, como dice la palabra. No buscan, no tienen nada de Dios, no quieren. Solamente con sus labios dicen: primeramente Dios, yo creo en Dios, Dios está en mi corazón, pero solamente con los labios.
mas no se están dando cuenta que el diablo está entrando en las vidas. Aquí dice, ni deis lugar al diablo. Y el pueblo le está dando lugar al diablo. Vemos que los hijos de los cristianos se están yendo, se están perdiendo. Los hijos de los cristianos ahorita ellos están igual a la moda, al día de hoy, al internet, a todo lo que sale. Están perdidos. No es solamente decir creo en Dios o primeramente Dios, si Dios quiere, sino que hacer las cosas no a mi pensar, no como yo pienso, como yo creo, sino como dice la palabra. Porque el diablo con su astucia vive en tu hogar y no te das cuenta que está viviendo en tu hogar. Por eso no lees, por eso no oras, por eso no tienes ganas, nada de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque le estás dando lugar al diablo. Tú tal vez digas que no, pero detente un poquito y analiza tu vida. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás viviendo tu vida espiritual? ¿Qué es lo que está pasando? El diablo se está llevando a los hijos, a los jóvenes de hoy. Se los está llevando. Son de él. Habita a través de esa televisión que nosotros vemos, un programa, una novela, algo que parece inofensivo. El diablo por ahí entra. Porque medio de esos programas, novelas o películas, todo eso atrás, allá en lo secreto, antes de hacer esas películas, tienen que hacer sus ritos o sus pactos satánicos para que a través de eso salgan los espíritus. Y cuando nosotros vemos ese programa o esa novela o esa película, nosotros le estamos dando permiso de entrar a nuestra vida, a nuestro hogar, sin que el pueblo se dé cuenta. Yo le estoy dando permiso, esa persona le está dando permiso al mirar esa película. Tal vez se piense que estoy exagerando, pero recordemos que nosotros tenemos una guerra espiritual, una lucha. El diablo no duerme, el diablo no descansa, el diablo día y noche está trabajando. Día y noche no pierde el tiempo. La meta del diablo es destruirte, destruir tu vida, destruir tu familia, destruir tu esposa, destruir a tus hijos sin que te des cuenta, porque él está usando su astucia, cómo te va destruyendo poco a poco y no te das cuenta de que te va destruyendo poco a poco. Y el pueblo de Dios se está perdiendo cada día más. Por eso dice, ni deis lugar al diablo. No le demos lugar al diablo que entre en nuestra vida. No le demos lugar al diablo. No se lo demos. ¿Por qué? Porque Él no tiene misericordia. Él a eso vino, a matar, a hurtar y a destruir. A eso vino. Ese es su trabajo. Esa es su meta. No hay otro enfoque del diablo. Pero te vuelvo a repetir, Él no va a usar algo malo para que al ojo humano no le parezca malo y lo reciba en su vida.
lo reciba en su hogar y se lo dé también a sus hijos. Por eso dice, ni deis lugar al diablo. No le demos lugar al diablo, que no habite en nuestro hogar, que no habite en nuestra vida, que no viva, porque el Espíritu Santo es el que quiere vivir allí, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere vivir allí con nosotros, pero lo hacemos al revés. La gente corre al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no le dan el tiempo de qué, de tener comunión con el Espíritu Santo, orar, platicar con Él, decirle nuestras cosas, lo que sentimos, lo que estamos pasando. El Espíritu Santo no es un juguete, no es un aparato que lo agarramos y lo dejamos por allí y cuando lo queramos agarrar vamos y lo volvemos a agarrar. No, Él no es un juguete, Él no es juguete de nadie. Ahorita vemos lo que está pasando en Israel, vemos cómo está la guerra en Israel, cómo están queriendo destruir a Israel. Pero Dios dijo que iba a empezar a limpiar, iba a empezar de casa. Y es lo que va a hacer, va a empezar a limpiar de casa. Va a empezar primeramente de su pueblo, que es Israel y que somos nosotros. Está empezando a limpiar el Señor. Nosotros vemos cómo las cosas están sucediendo cada día, los ensayos que hacen con la gente, con esta pretribulación que ha salido, esta pretribulación que están ensayando con nosotros solamente para ver cómo reaccionamos y vemos que la gente lo está aceptando cómodamente. Todo lo que les están diciendo lo están haciendo. Y el pueblo también se está yendo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento dice, ni deis lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. No le demos lugar al diablo que entre a la vida de nuestros hijos, porque el día de mañana lo vamos a lamentar. Muy feo lo vamos a lamentar. Si nuestros hijos llegan a morir, porque no sabemos, hoy estamos vivos, el día de mañana quién sabe. Y a veces nos confiamos demasiados y vivimos una vida ligera, una vida al ahí se va. Mañana oro, mañana leo. Y no tiene que ser así, ¿por qué? Recordemos la parábola del Señor que habla de el trigo y la cizaña, que dice cuando sembraron la semilla y que dice que cuando los hombres se fueron a dormir es cuando vino el malo, el enemigo, y sembró la maldad, la cizaña. ¿Cuándo? Cuando estaban dormidos, cuando se fueron a dormir, cuando se fueron a descansar, allí es cuando el enemigo vino y sembró la cizaña, sembró la maldad. Y es lo que está haciendo el pueblo de Dios, está dormido, espiritualmente está dormido. Y el enemigo está poco a poco acabando con tu vida y no te das cuenta. No durmamos como muchos duermen. Estos hombres, dice que cuando se fueron a dormir es cuando el enemigo vino y sembró la cizaña, sembró la maldad. Por eso
no durmamos y nunca de los nunca nos acostemos sin orar, porque cuando nosotros nos acostamos sin orar es cuando estamos indefensos, nos olvidamos de todo, nuestro cuerpo se olvida de todo. ¿Por qué? Porque se duerme y se olvida de todo. Y es cuando el enemigo viene y la persona no oró, está indefensa. Viene y hace con el cristiano lo que quiere, lo que quiere. Por eso hay muchos cristianos que hoy están bien y mañana ya no. Hoy están felices y mañana ya están enojados. O no sé, cambios así, que poco a poco el enemigo se los está acabando, se los está llevando. Eso fue lo que le pasó al rey David. David se le olvidó que estaba en una guerra. David se le olvidó que estaba viviendo en una guerra. Él dijo, bueno, pues me voy a echar mi descanso. Él se levantó a la terraza, al porche, como le queramos decir. Dijo, me quedo a descansar. Y ese fue su error, echarse un descanso. Mientras el pueblo estaba peleando, él quiso echarse un descanso y ese fue su error. Por causa de ese descanso vino toda su desgracia a su vida. Desgració no solamente su vida, sino que desgració a toda su familia, solo por echarse un descanso. ¿Por qué? Porque le dio lugar al diablo de habitar en su vida. Y por descansar también se llevó a su familia, a sus futuros hijos. Vemos cómo es la historia del rey David, muy triste, muy fea. ¿Por qué? Por echarse un descanso. Se le olvidó que estaba en la guerra. Y eso es lo que pasa el día de hoy con los cristianos. Viven cómodamente, tienen todo, tienen casa, tienen todo lo que quieren. Y se han olvidado de Dios. Se han enfriado, se han entibiado y le han dejado entrar al enemigo a sus hogares y no se dan cuenta que el enemigo está habitando en sus hogares. Todas las cosas que tienen, todas las cosas que compran, ni siquiera oran por ellas, solamente las meten porque están bonitas, la compran porque están baratas y las meten a sus hogares. Y hay muchos objetos que son dedicados, ¿verdad? Por medio de brujos. ¿Para qué? Para que la gente se los lleve a sus hogares. Y por medio de esos objetos van espíritus inmundos. Y es lo que está pasando aún con el pueblo de Dios. ¿Cómo estará su hogar? ¿Cómo está su hogar? Chequemos. Tomémonos un tiempecito. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está? ¿Cómo está caminando nuestra vida espiritual? No le demos lugar al diablo. Dice aquí su palabra. Lo que es malo es malo. Y lo que es bueno es bueno. ¿Qué es bueno? La palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos dice. Yo no me voy a ir al cielo por ser buena gente. Yo no me voy a ir al cielo por mis obras. Eso lo sabemos. Yo me voy a ir al cielo por caminar y vivir una vida de santidad. Pero ¿cómo voy a vivir una vida de santidad si la persona no ora, si la persona no lee, no tiene el tiempo? Recordemos que la palabra es cortante, entra hasta lo más profundo de nuestro ser y eso es lo que nos limpia, nos purifica. Su palabra.
la oración, la que nos fortalece, nos ayuda a vivir una vida que espiritual, no una vida carnal. Porque aquí en el versículo 22 arribita dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, a los deseos engañosos. Y es por eso que cuando el cristiano vive en la carne, está viviendo una vida engañosa. A lo malo le está llamando bueno y a lo bueno le está llamando malo, exagerado. Oh, estamos en el siglo XXI, ya no estamos en los tiempos de antes. Ahorita usan la lógica, usan lo que se ve, lo que se palpa, y solamente en los labios está primero Dios. Creo en Dios, tengo fe en Dios. No, eso no es solamente decirlo, sino que nuestra manera de vivir ya no tiene que ser como la de antes en la carne, sino que tiene que ser una vida espiritual, una vida espiritual. ¿Por qué? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Están viviendo una vida engañosa por medio del enemigo, por medio de Satanás. Señor los reprenda, así como le habló a Eva, así como le habló a Adán, y le dijo que no era malo comer del fruto. Le dijo supuestamente una verdad, pero era una mentira. Y así el diablo está trayendo cosas que parecen verdad, que parecen buenas, y los cristianos las están aceptando, las están recibiendo con los brazos abiertos. Y el pueblo de Dios se está yendo. La palabra de Dios se está cumpliendo. Muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre prediqué, en tu nombre hice tantas cosas. Dios le va a decir, apartaos de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque no vivimos una vida de santidad. Y eso es lo que el Señor quiere, que vivamos una vida de santidad. Porque sin santidad, nadie, pero nadie verá a Dios. Nadie. Aquí nos dice, ni deis lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. Recordemos que estamos en una guerra hasta que el Señor Jesús venga. No nos echemos un break, un descanso como lo hizo David, porque vemos cómo terminó su familia, cómo terminó su vida. Dios lo perdonó, pero formó un caos en su familia. Por eso es lo que el Espíritu Santo nos habla el día de hoy. Ni deis lugar al diablo. No le demos lugar al diablo, que el Señor lo reprenda. Dios los bendiga, hermanos. Muchas bendiciones.